Bueno, recordemos círculo trigonométrico. Por ejemplo, cuando hemos avanzado en la anterior clase, nosotros, por ejemplo, habíamos dicho el sen de 30 es igual a ¿cuánto? Y eso lo podíamos sacar con la calculadora, ¿no? Directamente. Aquí yo tengo una calculadora. Si yo coloco sen de 30, entonces tengo que es 0.5, ¿no? Era una forma de hacer el caso. O yo podía haber usado también círculo trigonométrico de esta manera. Y si yo recuerdo un poquito lo que hemos avanzado, aquí yo tengo un ángulo alfa. Entonces el sen era el segmento vertical. Eso era para mí el sen. Y yo lo medía en el eje de las IES. Entonces seguramente aquí tendría que ser 0.5. Era la forma de encontrar, ¿no? Y este ángulo para mí era igual a 30 grados según esto, en mi ejercicio. Ahora, cuando yo tengo una ecuación trigonométrica, lo que yo voy a encontrar es el ángulo. Vale decir, yo voy a tener este valor de aquí y voy a tener que encontrar a qué ángulo le corresponde. Eso es para mí una ecuación trigonométrica. Entonces, para eso, ¿qué va a pasar? Si yo tenía, por ejemplo, el sen, esta vez no conozco mi ángulo, para mí es X, y yo tengo un valor de 0.5, ¿verdad? Sabemos que esto es 30, pero supongamos que yo no sé cuánto vale esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las ecuaciones sabemos que existen dos miembros, ¿no? Un primer miembro y un segundo miembro. Y nos han enseñado que en las ecuaciones se hace la transposición de términos. ¿Qué es la transposición de términos? Es cuando yo decía que está sumando, cuando pasa al otro lado, es mi transposición de términos, pasa a restar. Si está multiplicando, pasaba a dividir, etcétera, ¿verdad? O cuando estaba con una potencia cuadrada, me enseñaban que pasaba como raíz cuadrada. Esto es para mí la transposición de términos, ¿ya? Entonces, en una ecuación trigonométrica es lo mismo. Yo quiero encontrar X, que para mí significa que es el ángulo que quiero encontrar. Entonces, el sen está perjudicando, también va a tener que realizar una transposición de términos. Ahora, ¿cómo pasaría entonces en una transposición de términos las funciones trigonométricas? Pasarían como su inversa, ¿vale? Es decir, si yo tengo aquí el sen, el coseno y la tangente. O también en otros libros hacen como arcoseno, así lo toman. Y en otros libros está sen a la menos 1. Cualquiera es válido, ¿ya? Lo mismo, cuando el coseno quiere pasar al otro miembro, va a pasar entonces como arco coseno o como coseno a la menos 1. Lo mismo aquí, arco tangente, y aquí sería tangente menos 1. Estos términos, ¿qué significan en su calculadora? Ustedes se van a fijar en su calculadora. En la parte superior izquierda hay una tecla. En unas está como inversa, en otras está como shift. Y si alguien tiene una calculadora más antigua, está como 2NDF. Cualquiera de esas teclas en mi calculadora para mí significa inversa. Entonces, aquí mi ejercicio, el sen va a pasar a otro miembro, va a pasar como inversa de 0 o sen inversa, como quiera. ¿De cuánto? De 0,5. Entonces, ¿cómo sería esto en su calculadora para sacar el resultado? Tendrían que apretar inversa o shift primeramente, luego el sen y luego 0.5. A ver cuánto sale. 30. Entonces, miren, hemos logrado lo que les decía al principio, ¿no? A partir del valor que tenemos en el círculo trigonométrico, vamos a tener que encontrar el ángulo al cual le corresponde.
Y eso es lo que hemos hecho aquí. Entonces es 30. Eso sería para mí lo que vamos a hacer o lo que se hace en ecuaciones trigonométricas. Ahora, tenemos que pensar también nosotros que dentro del ciclo trigonométrico, si bien este valor vale 30, seguramente también le va a corresponder a otros valores también, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un paralelo al otro cuadrante, y aquí tengo otra línea, que aquí hay 30, aquí también va a haber 30. Entonces de aquí hasta aquí hay 180. Menos 30, entonces de aquí será 150. ¿No? Ahí. Entonces también le puede corresponder a 150 el valor de 0.5. A ver, hagan ustedes sen de 150. Sin inversa, sen de 150 nomás. O de 150, por favor, sen de 150. ¿Cuánto les va a salir? 0,5. Entonces también le corresponde a este valor. No, si yo también tuviera más paralelos aquí abajo, por ejemplo, en este lado de acá, aquí también hay 30. Si hasta aquí es 360 menos 30 sería 330. O sea, ese 0.5 no solamente le puede corresponder a un ángulo, también le puede corresponder a otros ángulos. Entonces, para eso nosotros vamos a aprender lo siguiente, para que tal vez ustedes, para mí, yo siempre es mejor para mí usar el ciclo trigonométrico, ¿ya? Pero otra opción puede ser que mediante formulita ustedes sepan ya qué hacer para poder encontrar esos otros valores. Eso es lo voy a dar a continuación, ¿ya? Esto lo voy a borrar. Aquí vamos a las formulitas, ¿ya? Pues no se olviden, ¿no? Las funciones trigonométricas pasan al otro miembro como inversa. Y eso en la calculadora se hace anotando el CIF, la inversa o el 2n de phi para la función sen. Entonces, cuando yo aplique la inversa de sen, por ejemplo, a la sen a la menos 1, y yo voy a tener un solo resultado, ¿no? Voy a obtener seguramente el resultado x1. Un resultado como hace un momento, ¿no? Yo puedo obtener mediante calculadora o mediante cálculo, voy a obtener solamente una respuesta que para mí sería la x1. Pero hemos visto que pueden tener otras respuestas, ¿no? Entonces la respuesta secundaria, otra vez la válida o la otra válida, x2, ¿de qué va a resultar? Va a resultar en el sen, ¿no? De restar de 180 el valor de x1. Ya, eso entonces para poder recordar, por favor, ya. Les repito, hace un momento nosotros hemos encontrado el valor de inversa de 0.5 o inversa sen de 0.5 con la calculadora, pero también hemos visto que le puede corresponder a otros ángulos. Entonces, al resultado principal que hemos encontrado, les podemos añadir otro que es secundario, pero que también es válido con esta fórmula de aquí, para el sen, ¿sí? Para el sen. Ahora vamos a ir, ¿qué podemos hacer para el coseno? Cuando yo aplique el coseno inversa, entonces yo también voy a obtener seguramente un resultado principal que va a ser para mí x1. Pero para ver qué resultado más le corresponde a coseno, para encontrar x2, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a restar de 360 el valor de x1. Ya tengo otro que hacer. Y finalmente, cuando yo quiero aplicar tangente inversa, seguramente por calculadora o por simple inspección, yo voy a obtener un x1. Pero para obtener otra posible respuesta, yo ¿qué tengo que hacer en la tangente? A 180 tengo que sumarle esta vez el valor de x1. Eso sería para mí entonces las tres formulitas principales
que me van a servir para poder encontrar valores secundarios o respuestas que también pueden ser factibles para el valor que me están dando en el ejercicio, ¿ya? Entonces, bien círculo trigonométrico o bien estas fórmulas para poder encontrar los resultados. Vamos con el primer ejercicio entonces, ¿ya? Me van a atender bien, por favor. A ver, aquí digo, resolver la ecuación dice 2 sen de x menos 1 igual 0. Entonces, como toda ecuación, yo tengo que tratar de encontrar aquí el valor de x. Por lo tanto, voy a despejar todo lo que me está estorbando. 2, entonces, sen de x menos 1 igual 0. Voy a transponer términos. Primeramente voy a transponer por partes, voy a hacer ya para que me entiendan. El menos 1 va a pasar a otro miembro como más 1. Luego el 2 que está haciendo con el sen de x está multiplicando. Entonces el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Finalmente dejo solita la x. El sen va a pasar como sen menos 1 de 1/2. 1 entre 2 para mí sería 0.5. En su calculadora, ¿por cuánto será esto? Una calculadora inversa sen de 0.5. Hicimos hace un momento, esto también parece, ¿no? 30. Entonces tenemos 30. Este sería para mí entonces el resultado, pero el resultado primero. Ahora voy a tratar de encontrar el resultado secundario o el resultado que también puede ser factible para este valor. Entonces voy a hacerlo con la fórmula que está aquí, que hicimos hace un momento. Para el sen, hemos dicho que tenemos que restar de 180. Por lo tanto, resultado secundario, aquí puedo colocar resultado secundario si quiere. Para encontrar x2, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? 180 menos el valor de x1. Entonces, x2 va a ser igual a 180 menos x1, para mí vale 30. Entonces, aquí yo tengo el otro valor que es también factible para 0,5, que sería 150 grados. Y así obtengo el dos resultados que, si bien por la fórmula son visibles, pero también hemos visto que en el círculo trigonométrico también se puede ver sus valores, ¿no? Esos serían entonces los resultados. Los resultados de esta ecuación sería 30 grados y 150 grados. Hacemos otro ejercicio. El problema número 2 dice que es 2 coseno de x, esta vez es más 1, igual 0. Todo lo mismo, transponemos términos, vamos por partes. 2 coseno de x, este que está con más va a pasar con menos, y el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces menos 1, el 2 pasa a dividir. Finalmente quiero encontrar el valor de x, entonces el coseno va a pasar como coseno inversa. Y 1 sobre 2 es 0.5, pero es negativo. 0.5, ¿no? Miren, para que ustedes se den cuenta, en alguna vez les sirve. Miren, cuando aquí yo tengo un resultado negativo, ¿no? Que es 0.5. Entonces, si yo os recuerdo un poquito esto, el coseno para mí está en el lado, se mide en el segmento horizontal. Si es negativo, entonces va a estar en este lado de acá, ¿verdad? Entonces los resultados válidos van a ser seguramente los que van a estar en este lado de aquí, ¿no? Porque tienen que dar negativo, va a darme 0.5. Eso es una pauta para poder también yo darme cuenta qué resultados van a ser válidos para mí, ¿no? Pero a ver, hagamos con calculadora. ¿Cuánto sería entonces esto? Inversa coseno de menos 0.5.
entonces 120 grados. Porque les decía, ¿no? Aquí está 90, aquí está por ejemplo 120 grados. Y el otro va a ser seguramente, en este lado, va a ser 200 y el otro resultado. Pero veamos a ver. Entonces para mí sería este el primer resultado. Este sería para mí el primer resultado. Para encontrar entonces el resultado x2, lo que yo me acuerdo es de la fórmula que hicimos, ¿no? Que está aquí. Entonces, para encontrar el resultado secundario, o el segundo resultado, como quieran llamarlo, va a ser x2. Como estoy con cosenos, yo tengo que restar esta vez de 360 menos x. Y lo voy a hacer entonces así. 360 menos el resultado que he encontrado, que sería 120. ¿Cuánto será, por favor? 240. Este sería para mí entonces el segundo resultado. Por el signo, ¿me dices? ¿Eso te refieres? ¿Por qué varía tanto? Es que eso es su comportamiento dentro del ciclo trigonométrico. Pues joven, ya hemos visto eso nosotros, que el ciclo trigonométrico, es lo que van a variar todo, ¿no? Entonces no depende del valor, sino de la función trigonométrica, que van a cambiar muchas cosas. Ahora, vamos a ver al coseno. No quisiera complicarles, pero ustedes van a tratar de ver cuál sirve más, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo ciclo trigonométrico acá, y aquí yo tengo mis cuadrantes, aquí yo tengo 120. Entonces, si calculamos con un transportador, vamos a ver, por ejemplo, que de aquí hasta aquí más o menos es 120. Entonces, este va a ser para mí el segmento que se forma con ese ángulo. Ahora, ¿dónde se mide esto? Se mide en el eje de las X. Aquí, esto es para mí el coseno. Y esto para mí tendría que darme un valor de 0.5. Es lo que se refiere aquí en la calculadora. Ahora, si yo voy a transponer esto al otro lado, entonces aquí va a estar el otro valor que va a servir. 120. Para llegar a 180, aquí me falta 60 grados. Entonces aquí también hay 60 grados. Hasta aquí hay 180 grados. 180 más 60, para mí son los 240 que estamos hablando aquí. Entonces al 120 y al 240 les va a tener el mismo resultado, que para mí es 0.5 o menos 0.5, porque está al lado izquierdo. Por eso se dice que se va a tomar en cuenta esos dos valores para ese valor de menos 0.5. Ahora el sen se mide en el segmento vertical, por lo tanto los valores van a cambiar también seguramente, porque no se van a medir ya aquí en el eje de las X, sino se va a medir en el eje de las Y. Por lo tanto seguramente va a ser otro resultado. Y si fuera tangente, entonces se mediría en la parte de aquí, ¿no? Que también serían valores diferentes. Por eso van cambiando seguramente de valores, porque su comportamiento dentro del ciclo trigonométrico es diferente para cada función trigonométrica, ¿no? Vamos con otro ejercicio. A ver, aquí estamos. Dice resolver la ecuación. Aquí tengo una raíz cuadrada. A ver, vamos a ver qué pasa. Entonces aquí me dice que raíz de 3. Esta es la fórmula correcta de abreviar la tangente, ¿ya? Eso de mí es una, no sé, es una tara que se me ha aprendido en la universidad y no puedo desecharlo. Ya van a disculpar, ¿ya? Tangente o la TG. Entonces aquí yo tengo un ejercicio. Entonces lo mismo, ya voy a tratar de despejar lo que no me sirve por orden. Lo más aconsejable es despejar siempre los términos que son más sencillos para hacerlo. Por ejemplo, este más 1 va a pasar como menos 1. Luego voy a resolver esa resta. Entonces 2 menos 1 para mí es 1.
La raíz de 3 está multiplicando con la tangente. Entonces la raíz de 3, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Luego vamos a continuar el ejercicio. Me está estorbando la tangente, quiero dejar solito x. Entonces la tangente va a pasar como tangente inversa de toda esta cantidad, ¿no? De 1 sobre raíz de 3. ¿Cuánto sería el resultado de esto, por favor? 30. Ya sería para mí el resultado entonces de 30. Eso. Ahora, esto para mí es el resultado x1, ¿no? Entonces yo puedo encontrar otro resultado que sería x2. Entonces para x2, si yo me fijo en la fórmula que hicimos anteriormente, en la tangente, yo tengo que sumar a 180 el valor de x1. Entonces hago eso. 180 más el valor que he encontrado, que es para mí 30, y ese sería para mí x2. Sería 210, ¿no? Eso. Y estos serían para mí los dos resultados válidos para esa ecuación trigonométrica. Por ejemplo, aquí yo tengo coseno de 2x. Cuando yo veo un 2 delante del ángulo, yo voy a entender que es un ángulo doble. Entonces, para eso hay una fórmula específica también que está en el texto. Pero lo tienen que ver, ¿ya? Por ejemplo, dice, aquí lo voy a anotar, que el coseno del ángulo doble de x, ¿a qué va a equivaler en identidades trigonométricas? Va a equivaler a coseno cuadrado de x menos sen cuadrado de x. Eso sería para mí entonces una equivalencia que está dentro de las fórmulas que están en su texto también. Entonces, conociendo esto, yo puedo recién hacer esto. Porque si ustedes se fijan, aquí yo no voy a poder hacer transposición de términos, porque el ángulo está junto con el 2. Yo nunca voy a poder despejar el ángulo solamente desprendiendo de este número, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que tratar de convertir o de simplificar esta ecuación trigonométrica para poder obtener luego su resultado. Entonces, coseno de 2x para mí vale todo esto, lo voy a reemplazar, ¿ya? Entonces sería aquí coseno de 2x es igual a coseno de x menos 1. Voy a reemplazar el valor. Yo sé que el coseno de 2x para mí es igual al coseno cuadrado de x menos el sen cuadrado de x. Y esto lo anoto tal como está. Coseno de x menos 1. ¿Sí? Ahora, si yo me acuerdo de las relaciones pitagóricas, y si yo hago esto, por ejemplo, coseno cuadrado de x menos, y yo lo voy a separar a este sen cuadrado de x para seguir transformando, y yo tengo que, ya, a este lo voy a separar entonces, sen cuadrado de x igual a coseno de x menos 1. Ahora aquí yo haré un cálculo auxiliar, ¿ya? Yo voy a recordar lo siguiente. Yo, por la razón pitagórica, yo sé que el sen cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Si yo despejo, también he aprendido que coseno cuadrado de x es igual a 1. Esta con más va a pasar con menos. Ahora, si yo quería despejar el sen cuadrado de x, hacía lo mismo, ¿no? 1, esta con más pasaba con menos. Yo tengo estas relaciones pitagóricas que hemos aprendido en clases pasadas. Aquí yo tengo sen cuadrado de x, aquí yo tengo sen cuadrado de x. Puedo reemplazarlo todo con esto. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil para mí convertirlos todos a sens o todos a cosenos.
porque me va a resultar mucho más fácil poder simplificar y tener una sola función trigonométrica. Cuando yo tengo dos funciones trigonométricas, como en este caso, miren, tengo coseno y seno, se me va a complicar mucho el ejercicio. Por lo tanto, voy a tratar de convertirlo todo a una función trigonométrica, y con esto estoy lográndolo. Miren, aquí yo tengo coseno cuadrado de x menos, y el sen cuadrado de x para mí vale todo esto, vale 1 menos coseno cuadrado de x. No me olvido del paréntesis porque hay un signo negativo delante de este signo, y aquí sería igual coseno de x menos 1. Aquí me faltó el 1, ¿no? Error de fotocopia. Continuamos haciendo entonces coseno cuadrado de x. Yo os recuerdo que un signo negativo delante de un signo de agrupación cambian todos los signos. Si está con más va a salir con menos, y si está con menos va a salir con más. Ahora lo que voy a hacer es igualar todo a 0, este segundo miembro. Por lo tanto, este coseno de x que está con más puede pasar con menos, y este que está con menos va a pasar con más. Y aquí en el segundo miembro quedaría igualado a 0. Ahora voy a tratar de hacer términos semejantes. Por ejemplo, aquí yo tengo un coseno cuadrado de x y aquí tengo un coseno cuadrado de x. Por lo tanto, 1 más 1 va a ser para mí 2. Y anoto la misma parte literal que para mí sería coseno cuadrado de x. Ahora, este menos 1 con este más 1, por ser signos diferentes, se van a restar, por lo tanto se van a simplificar. ¿Qué más me quedaría? Me quedaría el menos coseno de x. Aquí me quedaría menos el coseno de x. Y todo esto está igualado a 0, recordemos. Ahora sí, vamos a tratar ya de encontrar los resultados finales, ¿sí? Como les decía, es bueno siempre tener una sola función trigonométrica, ¿verdad? Para poder despejar. Aquí yo tengo dos cosenos. La única forma de convertir estos dos cosenos en un solo coseno es aplicando factor común. Entonces aplico un poco de factorización que hemos aprendido en cursos inferiores. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo coseno y coseno. Entonces para mí el factor común es para mí coseno de x, siempre con menor exponente, ¿verdad? El factor común no es nada más que una división. Entonces, si yo divido, por ejemplo, imaginariamente, ¿no? Cuando tengo un factor común, es como si estaría dividiendo yo entre coseno de x y estaría dividiendo entre coseno de x. Para mí, este es un factor común. ¿Ya? No es nada más que una división, entonces. 2 entre 1, no hay con quién simplificarse, sigue siendo 2. Aquí yo tengo un coseno, con un coseno se va, aquí me queda un coseno solamente. Menos, menos. Y coseno con coseno se simplifica, me queda la unidad. Eso sería para mí entonces un factor común. Ahora aquí lo igualamos o está igualado a 0. Una vez hecho esto, ya puedo sacar el resultado. Lo que está fuera del paréntesis va a darme para mí el resultado 1 y lo que está dentro del paréntesis va a darme el resultado 2. Entonces, el coseno de x se va, me olvido del paréntesis y hago esto. El coseno de x es igual a 0. Y luego, para el otro resultado va a ser lo que está dentro del paréntesis, que sería 2 coseno de x menos 1 igual 0. Entonces resuelvo. X es igual a inversa coseno de 0. A ver, sin calculadora, ¿cuánto será igual? ¿Qué ángulo me da 0 en coseno a mí? Me da 90
Me da cuánto más. Pensá que en calculadora. Estoy peleando en vano, cosa. 90, ¿no? Ya, aquí sería entonces 90, mi x1. Y puedo encontrar aquí mi x2 más. Recordemos que este es x1. Para x2, en el coseno que hacíamos, restábamos de 360. ¿Recuerdan la fórmula? 360 menos x1. A ver, ¿cuánto sería entonces 360 menos 90? Directamente, ya sin fórmula. Y aquí obtengo mi resultado x2. 270, muy bien. Recuerden, a ver, aquí lo colocaré por si acaso. Recuerden que este resultado lo estoy obteniendo con la fórmula que tenía, ¿no? Que era para x2, que se hacía 360 menos x1, lo que hemos hecho hacia arriba, ¿verdad? Con el coseno. Entonces aquí yo tengo un resultado y dos resultados. Como tengo dos términos, va a salir 4 resultados entonces. A ver, vamos a ver. Ya tengo aquí, entonces aquí hacemos el x3. Despejamos 2 coseno de x. Está con menos, va a pasar con más. El 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Y finalmente tengo que el coseno pasa como inversa al coseno de 1 entre 2, que sería 0.5. ¿Cuándo sería entonces para mí el x3? Ahora 60. Ahora el x4, aplicando la fórmula, ¿cuánto será? Recordemos que para el coseno se resta de 360. Va a ser seguramente 300. Entonces para mí estos son los 4 valores válidos para esa ecuación que hicimos hace un momento. Eso sería.